Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos todas las personas que están conectadas y las que vendrán a conectarse a esta interesante charla que tendremos acerca de lactancia materna en tiempos de guerra. Este es un ciclo de conferencias a propósito de la celebración del Día Mundial de la Protección a la Lactancia Materna. Ya tenemos que celebrar todo el año la protección de la lactancia materna. Les presento a mis compañeras y a mi compañero que está aquí, Manfred Arias, a Vilma Chávez y Marcos Arana. También estarán con nosotros algunas de las personas de la red IFAN que coordinamos para América Latina y el Caribe. Para nosotras es un honor presentar a Marcos, porque Marcos es un hermano, un amigo, que ha estado involucrando, un maestro, que ha estado involucrando y enseñando acerca de la lactancia, pero sobre todo es un experto en términos de lactancia en tiempos de situaciones de emergencia, situaciones de guerra. Por eso ha sido elegido y le damos las gracias por sacar el tiempo y orientarnos acerca de qué debe hacerse con la lactancia materna en estos tiempos. Marcos es médico de profesión, médico cirujano, antropólogo. También es maestro en salud pública. Además, es un gran investigador. Marcos ha trabajado como consultor para varias agencias internacionales. Él también ha hecho un trabajo reconocido en el desarrollo de sistemas locales de salud de su país. Y además es secretario técnico del comité promotor de una maternidad segura y voluntaria. Marcos ha formado parte del Consejo Observatorio de Derechos a la Alimentación y a la Nutrición. Con merecido un reconocimiento que se le hizo a Marcos en el 2005, recibió el premio Sasakawa de Salud, otorgado por la OMS durante la Asamblea Mundial en Ginebra. Pero sobre todo, Marcos es miembro del Comité Asesor de Lactancia Materna del ITFAN, del comité de ITFAN, que tenemos un comité asesor y es miembro también de ITFAN desde hace muchos años. Así es que nosotros conocemos un poquito, gracias también a los aportes de Marcos. Así es que recibimos a Marcos con un gran aplauso virtual a esta conferencia Lactancia Materna en situaciones de guerra. Pues muchas gracias por la presentación, Clavel. Me da mucho gusto estar con todos ustedes, aunque también siempre que hablo de este tema de lactancia materna en situaciones de guerra, pues también no puedo dejar de entristecerme un poco por todas las noticias tan graves que nos llegan día con día. Pues como ustedes saben y como pueden imaginarse, las guerras son causa de mucho sufrimiento, pero también son la causa de que millones de mujeres no pueden ejercer su derecho a amamantar y como contraparte son la causa de que millones de niños en el mundo dejen de ser beneficiados por ese recurso tan maravilloso que es la lactancia. Las guerras, pues como ustedes saben, son la faceta más terrible de la especie humana. Implican destrucción y degradación tanto de otros seres humanos como del medio ambiente. Y en ellas incluso las personas que antes de una guerra podían ser las mejores personas, con frecuencia son también arrastradas incluso para cometer los peores crímenes. Pero no hay una guerra que esté distante en este planeta. Todas las guerras son cercanas ahora. Todas las guerras nos afectan y poco a poco también no solamente destruyen el planeta,
y nos destruyen a todos un poco. Estoy tratando. Tengo problemas para... Bueno. Como ustedes saben, las guerras también constituyen enormes conjuntos de crímenes. La mayor parte de ellos afectan mucho a las mujeres y a los niños. Los niños son cada vez con más frecuencia víctimas de este tipo de guerras. Aquí tenemos inclusive imágenes recurrentes que llegan en todos los medios, desde la guerra de Vietnam hasta la actual guerra en Ucrania. Siempre los niños son víctimas frecuentes. Las guerras se multiplican en el planeta, casi son incontables. Hay guerras, muchas, invisibles, ignoradas, como en Yemen como uno de los desastres humanitarios más importantes, pero que no ha cobrado la importancia como para aparecer en las primeras planas de los periódicos. Siria, Myanmar, en Etiopía, la zona de Tigray, en Níger, en Burkina Faso, Somalia, en la República Democrática del Congo y en Mozambique, y una guerra interminable en Gaza y Cisjordania por la ocupación israelita. Pero hay otras que inclusive en los últimos meses han cobrado el centro de atención mundial en Ucrania, es decir, todas estas guerras también tienen una relevancia en los medios que no está definida por su sufrimiento ni por la cantidad de gente que afectan, sino también por factores geopolíticos. Hay también guerras que pensamos que estaban terminadas, es decir, la guerra en Afganistán, por una invasión también desmedida de un país a otro, sigue afectando a la gente. Inclusive, actualmente, cerca de 2 millones de niños en Afganistán están a punto de perecer de hambre, precisamente porque se ha retirado todo tipo de ayuda y porque se ha dejado un país destruido por la guerra. La destrucción de la infraestructura sanitaria en Yemen, en la península arábiga, sobre todo ha cobrado víctimas inocentes. La mayor parte de las muertes ocurridas en Yemen no provienen de armamento, sino básicamente sino de la destrucción de infraestructura sanitaria. Solamente en el año pasado, cerca de 2 millones de casos de cólera habían sido notificados debido a que el ejército saudí, de Arabia Saudita, con el armamento norteamericano, ha destruido toda la infraestructura sanitaria, tanto de agua potable como de drenaje, y ha causado realmente una cantidad enorme de muertes de niños. La cantidad de refugiados y de desplazados por conflictos bélicos en el mundo se está incrementando año con año, a un nivel sin precedentes en la humanidad. Solamente el ACNUR, que tenía en su mandato hasta antes de la guerra en Ucrania, a casi 21 millones de refugiados bajo el mandato del ACNUR. Sin embargo, en los últimos meses, desde el inicio de las operaciones bélicas en Ucrania, se han incrementado en 5 millones de refugiados también este número. La cantidad de desplazados forzados por conflictos se dispara a cifras récords en el mundo. También hay que mencionar que actualmente hay una sinergia enorme entre cambio climático y todos los desastres meteorológicos que esto ha desencadenado, también con las guerras. Es decir, ahora es muy difícil saber dónde termina un conflicto y dónde comienza una emergencia también causada por los efectos del cambio climático. Solamente en los últimos años se calcula que cada año nace 1 millón de niños en condiciones de refugio. Es decir, muchos de los refugiados que están huyendo de su país por proteger su vida, pues hay 1 millón de niños que cada año se agrega a esta cifra. Todos ellos viven en condiciones realmente de alto riesgo y a esto precisamente requiere una serie de medidas, no solamente para salvaguardar la vida de los niños, sino también de las madres. Creo que más que nunca tenemos que hablar del indisoluble vínculo que existe entre la salud materna, la salud de las mujeres, de las madres y de los niños. No podemos pensar en temas que únicamente
salven o protejan a los recién nacidos o a los niños pequeños. Los niños jamás estarán bien si sus madres no lo están. Entonces creo que inclusive las operaciones, los lineamientos para proteger la lactancia deben ser vistos en este marco. Haremos referencia a la alimentación infantil y a la del niño pequeño, pero siempre pensando en el contexto donde las madres también tienen que ser protegidas. Cada vez también hay una mayor cantidad de gente que huye pues, de las consecuencias tardías de las guerras. Es decir, las guerras, aun cuando terminan oficialmente, aun cuando se detienen las hostilidades bélicas, siguen causando víctimas. La violencia remanente, la destrucción de hábitats, la destrucción de fuentes de trabajo, crean pobreza, generan pobreza que tiene un efecto perdurable. Mucha gente, una población muy grande, huye precisamente de los efectos tardíos de las guerras. México, mi país, es escenario también pues, del paso de cientos de miles de personas que ejerciendo su derecho a migrar, buscan, transmigran, pasan por territorio mexicano en condiciones sumamente riesgosas, tratando precisamente de alcanzar la frontera norte. Muchos de ellos no lo logran, son víctimas también de enormes manifestaciones de violencia. Hay que señalar que solamente en el 2021, el 8% de todas las mujeres que migraban estaban o embarazadas o estaban acompañadas de niños menores de 2 años. Todo esto nos da una idea también muy clara también de este fenómeno de migración que tiene que ver con las consecuencias tardías de las guerras. Obviamente, la migración, sobre todo cuando se da de manera constante, no podría constituir en forma estricta una situación de desastre, pero de una manera acumulada, pues todos ellos viven, aunque sea de manera pasajera, situaciones de alto riesgo para las madres y para los niños. El daño, yo quiero referirme al daño que produce la distribución de sucedáneos de la leche materna en situaciones de conflicto armado, que está ampliamente documentado. Quiero hacer sobre todo esta referencia a esta publicación, que es una de las publicaciones que con mayor rigor han pontificado y descrito el efecto nocivo de la sustitución de la leche materna, que se hace básicamente con el objetivo de proporcionar un alivio temporal a la población. Sin embargo, toda esta distribución y uso en condiciones inadecuadas no solamente reducen las probabilidades de que las madres amamanten, sino también implican una serie de riesgos de contaminación y muerte. Además de que en sí también, como se describe en esta publicación, generan también mayor conflictividad. A esto habría que agregar también que erosionan la cultura alimentaria, erosionan inclusive el concepto mismo de la lactancia y tienen, como veremos más tarde, efectos que duran, que son perdurables y se manifiestan mucho tiempo después. Quiero referirme un poco para enmarcar esto a los desastres que son cada vez más frecuentes en todos los medios, cada vez inclusive en regiones que no estaban expuestas a situaciones de desastre. En los últimos años hemos visto que prácticamente ningún país escapa a esta situación. Países europeos donde no veíamos desastres en mucho tiempo, hemos encontrado pues fenómenos meteorológicos que causan situaciones realmente de alta conflictividad. Los desastres son concebidos anteriormente, eran concebidos como eventos destructivos ocasionales provocados por fenómenos naturales o por la acción humana. Sin embargo, estos han dejado de ser ocasionales para convertirse cada vez más frecuentes y más violentos. El cambio climático y toda esa tendencia que además ahora se acentúa con los conflictos marcarán también una mayor frecuencia, desgraciadamente, en los próximos años. Pero realmente los desastres naturales no existen como tales. Hay fenómenos meteorológicos, pero en todos ellos podemos ver que todos son influidos por la acción humana.
De este modo, los fenómenos climatológicos que producen desastres obedecen a una proporción cada vez mayor, está relacionada también con un cambio climático que es a todas luces antropogénico. Los sismos incluso que causan desastres debido al incremento de la densidad de la población, a la ubicación de los asentamientos y a las formas de construcción. También tenemos a los accidentes industriales que conforman una proporción cada vez mayor del total de estos desastres a nivel mundial. Recientemente el mundo estaba conmemorando precisamente el desastre de Bhopal, donde una planta de producción de plaguicidas en la India explotó, causando pues, un daño que todavía sigue sintiéndose en muchos otros lugares. No olvidemos Chernobyl y muchos otros desastres de origen industrial. Los conflictos bélicos son la causa de desastres más claramente vinculada a la acción humana, más claramente antropogénica. Cada vez las guerras están indisolublemente ligadas a los cambios ambientales. Son causa y consecuencia de cambios ambientales y todo esto agrava sus consecuencias. Las grandes crisis humanitarias causadas por las guerras se prolongan y se agravan por las sequías y la destrucción del medio ambiente. Los desplazados y refugiados por los desastres naturales, llamados naturales, siguen multiplicándose. Los desastres son incidentes que amenazan la seguridad, la salud y el bienestar de las poblaciones y que cuando son severos y prolongados suelen rebasar la capacidad local para responder a ellos. En estos casos, pues los países tienen que recurrir a la ayuda externa y muchas veces esta ayuda externa pues se vuelve bastante complicada y se vuelve bastante difícil la coordinación entre instancias locales e instancias externas. Pero sin embargo, todas las acciones humanitarias para lidiar desastres deben seguir un principio fundamental, el no hacer daño. Muchas veces con la mejor intención se puede causar también daño. Sin embargo, cuando las acciones de apoyo no están debidamente orientadas, estas no solo pueden resultar de baja efectividad, sino incluso pueden llegar a ser dañinas. Erosionan la capacidad organizativa local, crean dependencia y divisiones en la población, se prestan a la manipulación política, la asistencia alimentaria prolongada siempre desalienta la producción local. Hay inclusive países que por las emergencias recurrentes dependen casi exclusivamente de la asistencia alimentaria, que ha minado la capacidad productiva y la autosostenibilidad. También pueden causar la erosión de la cultura alimentaria tradicional, la utilización de los desastres también para fines comerciales. Hay 4 elementos fundamentales ante una emergencia. Esto fundamentalmente lo señala el Manual de Acción del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, y es en este orden, y sobre todo cuando se trata de conflictos bélicos. Antes que nada hay que ver que la población se encuentre en condiciones de seguridad, que no esté expuesta a ataques armados, que no esté expuesta a la acción recurrente, a la acción de los fenómenos meteorológicos. La seguridad, ubicar a la población en un lugar seguro es sumamente importante. En segundo lugar, atender la necesidad de agua. La población puede vivir más tiempo sin alimentos o con pocos alimentos que sin agua. Y obviamente no nos referimos al agua, a cualquier fuente de agua, sino que sea suficiente y de una calidad que pueda ser consumida por la población. Los alimentos es la tercera prioridad. Y obviamente también el cobijo. El cobijo es el techo, que obviamente es sumamente importante en condiciones extremas climatológicas, cuando hace demasiado frío, cuando hace demasiado calor. La alimentación es un tema sumamente complejo, y no solamente por conseguir la cantidad de alimentos, sino también que es importante definir el tipo de alimentos que son los adecuados para una emergencia, lo cual no es una tarea sencilla. Y esto deben ser tomados pues, muchos aspectos, como el tamaño de la población, la distribución de la población en grupos de edad, la cantidad de menores no acompañados. Vimos en algunas
emergencias, grandes emergencias humanitarias en África, la cantidad de niños muy pequeños que iban sin sus padres y por lo tanto pues no bastaba distribuir alimentos, sino había que generar precisamente los mecanismos de preparación para que esos niños pudieran tener alimentos preparados e inclusive para que pudieran consumirlos de manera adecuada. Los alimentos deben ser adecuados para la cultura alimentaria local. Deben también proveerse los utensilios y combustible disponible para la preparación de alimentos y obviamente utensilios de limpieza. Debe haber disponibilidad de agua limpia. Nuevamente vemos la importancia del agua segura en todas estas situaciones. Las acciones de alivio a la población víctima de un desastre, sobre todo, también deben respetar los derechos humanos. ¿Y qué quiere decir respetar los derechos humanos? Primero, que no haya ningún tipo de discriminación, que se incluya a toda la población sin distinción de ninguna especie, tanto de nacionalidad, de raza, de credo, de filiación política, etc. Debe ser respetuosa de la dignidad de las personas y debe ser aceptable culturalmente. Pero sobre todo, la ayuda humanitaria siempre debe estar enfocada a fortalecer la resiliencia de la población y restituir en el menor plazo posible la capacidad de la población para autosostenerse por sí misma. O sea, cualquier acción humanitaria que tiende a que crea una mayor dependencia o que prolonga la emergencia es una operación fallida. Debe ser sobre todo orientada a que la población pueda autovalerse por sí misma en el menor tiempo posible. Pero también hay que señalar que pues tenemos otro tipo de problemas. Hace años el mundo celebraba el hecho de que una organización prestigiosa como Médicos Sin Fronteras había formulado un producto que era el Pomplinox, un producto formulado con base de cacahuate y otros productos que podía ser distribuido para alimentación terapéutica en situaciones de emergencia, sobre todo para el tratamiento de desnutrición severa, y que no requería ser diluido en agua, no presentaba grandes riesgos para contaminación. Y entonces se reconoció que este era un alimento adecuado para la alimentación terapéutica. Sin embargo, también ha habido una tendencia para utilizar este tipo de productos que tenían un fin muy particular, muy específico, para ser distribuidos casi de manera genérica cuando se trata de emergencia, inclusive distribuirlo para alimentación complementaria y para todos los niños. Esto ha sido una distorsión que IFAN ha estado muy atenta de denunciarla y sobre todo de insistir que no hay mejor alimentación que la alimentación complementaria con productos locales y siempre obviamente precedida y acompañada de lactancia materna. Lo que para muchos, para la mayoría de todos, las guerras, los desastres son un motivo de enorme preocupación, son una tragedia. En otros ojos, las guerras y los desastres son vistos como una oportunidad para los negocios. El mismo término que Derrick Shelliff había descrito para hablar de la comercialización de sucedáneos de la leche materna como malnutrición comerciogénica, puede ser aplicado ahora. Precisamente hay una serie de intereses económicos que propician la distribución de este tipo de productos y que están encantados viendo cómo aumenta su mercado con las guerras y los desastres naturales. Los desastres naturales tienen a veces una historia desconocida. Hablamos que la guerra en Ucrania, que ha iniciado este año de manera abierta, es una guerra nueva. Sin embargo, esto es un llamado de UNICEF del 2015, donde realmente Ucrania ya se mantenía en una situación de conflicto, tenía desplazados internos, tenía refugiados, y se señalaba inclusive los factores emocionales que en este caso relacionados con las mujeres ucranianas
por factores emocionales, habían también dejado de amamantar. Ucrania, pues, no ha sido un país donde se ha mantenido intacta la cultura del amamantamiento, pero inclusive una cantidad enorme de mujeres que amamantaban dejaron de hacerlo por factores emocionales. Y obviamente las operaciones humanitarias no incluían, y en la mayor parte de los casos no siguen incluyendo, siguen sin incluir un apoyo emocional como parte de esto que las mujeres necesitan precisamente para poder seguir amamantando. Ustedes seguramente conocen, si no les invito a que lo conozcan, los lineamientos internacionales para la alimentación infantil y del niño pequeño en situaciones de emergencia. Hay dos versiones, una que se elaboró en el 2007 y una segunda versión en el 2017. Ha sido un proceso muy interesante de la elaboración de este tipo de lineamientos, en los cuales pues IPAN también ha tenido una participación sustancial. Precisamente cuando hay estos lineamientos, obviamente son un cuadernillo, aunque no es complejo, muchas veces no permiten que una población que está enfrentada a situaciones rápidas se conozca, se analice este documento. Por esto, IPAN en América Latina, desde hace años, formuló de una manera análoga los 10 pasos para una lactancia materna exitosa, 10 pasos para una alimentación infantil segura en situaciones de desastre y emergencia, incluyendo obviamente las guerras. Y son 10 pasos que los menciono de una manera muy sucinta para no detenerme en esto, pero obviamente, al igual que en los 10 pasos para una lactancia materna exitosa, estos son pasos que deben adaptarse y que obviamente debe haber lineamientos claros y precisos para normar las medidas de alimentación infantil, y que es muy importante que toda la gente que esté involucrada en las operaciones humanitarias conozcan estos pasos. Deben identificarse a las mujeres embarazadas y lactantes, así como a los menores de 2 años. Obviamente debe ubicarse dónde están, hacerse un censo rápido, y no solamente hacer medidas para proteger a los bebés y a los niños menores de 2 años, sino también hacer acciones integrales para proteger a las mujeres embarazadas, proteger a las mujeres que están amamantando, es decir, dar una protección integral a todas ellas. Deberá promoverse que todos los niños sean amamantados. Es decir, es importante señalar que en las situaciones de desastre de cualquier tipo, siempre la lactancia va a brindar mucho mayor protección que cualquier otro medio de alimentación. 4, deberá impedirse totalmente la compra y distribución de biberones y las donaciones de biberones o de fórmulas, pero también de leche descremada en polvo, que es frecuentemente distribuida para este tipo de emergencias por el Programa Mundial de Alimentos. Estas deben ser rechazadas, y en el caso de madres que han dejado de amamantar, es crucial también brindarles una información clara y completa sobre los riesgos que representa la alimentación artificial, sobre todo en situaciones de emergencia. Debe apoyarse técnica y emocionalmente a las madres que desean relactar. El sexto paso es que deben establecerse lineamientos específicos para que el reducido número de bebés que requieren de una alimentación artificial puedan acceder a ella de una manera segura y con todos los elementos necesarios para que la preparación sea higiénica y adecuada. Estos lineamientos deberán ser parte de la normatividad de alimentación infantil. El 7 se refiere fundamentalmente a estos lineamientos que deben contemplar que cuando se requiere una fórmula, esta tenga una presentación genérica. Se debe evitar de este modo que las emergencias se conviertan también en una forma de las compañías para promocionar sus productos. Deberá asegurarse que el suministro sea en cantidades adecuadas, oportuno, y que además sea proporcionado por todo el tiempo que sea necesario, no solamente que se inicie, sino que también se identifique una fuente sostenida para poderlo hacer. Las instrucciones para su preparación deben estar en el idioma local y preferentemente con gráficos claros que instruyan su preparación adecuada, sobre todo
para las madres que tienen dificultades para leer y escribir. Deberán hacerse demostraciones sobre la preparación adecuada de la fórmula dirigida a las madres o a las personas al cuidado de los niños. Nunca deberán hacerse estas demostraciones para la población en general. La fórmula deberá ser administrada en vasitos y preferentemente o nunca en biberones. Deberá proporcionarse jabón, agua adecuada y combustible para la preparación adecuada de la fórmula. Siempre que sea posible, la fórmula deberá estar preparada en centros de alimentación. Generalmente hemos visto que muchas veces la fórmula se distribuye y se deja a responsabilidad de las familias su preparación, lo cual conlleva una serie de riesgos enormes. 8. Deberá efectuarse el seguimiento del crecimiento de los bebés y en caso de que no haya incremento adecuado de peso, deberá revisarse la técnica de amamantamiento. 9. A los 6 meses, y este es un punto muy importante, deberá iniciarse progresivamente la introducción de alimentos higiénicamente preparados sin suspender la lactancia al seno materno. Y es importante que de manera preferente estos alimentos sean los alimentos locales. 10. Que se evite el uso de biberones bajo cualquier circunstancia. De esta manera, a través de estos 10 pasos, pues quedó enunciado básicamente la parte medular de estos lineamientos, pero yo sugiero que ustedes se familiaricen con los lineamientos en su texto completo, los analicen, se discutan, porque también pueden ser la base para la elaboración, la promoción de lineamientos para situaciones de emergencia nacionales en cada país. Quiero mencionarme rápidamente a los antecedentes de cómo se llegó en el mundo precisamente a la conclusión de que la distribución de fórmulas, la distribución de leche era riesgosa. Esto data fundamentalmente desde 1983, cuando de manera simultánea, tanto en Pakistán, con la llegada de los refugiados provenientes de Afganistán, cuando la invasión soviética, y en Chiapas, México, cuando la llegada de refugiados guatemaltecos, se pudo documentar el efecto nocivo que se manifestó rápidamente por diarrea, desnutrición, muerte de niños, de la distribución no supervisada de este tipo de productos. Los reportes que se hicieron tanto en Pakistán como en Chiapas, que hicimos en Chiapas, sirvieron precisamente para problematizar esto, que se hizo básicamente con las notificaciones que se hicieron a la ACNUR, a la Cruz Roja Internacional, a IFAN, que obviamente emprendieron precisamente esta discusión, que fue adquiriendo forma y se fueron agregando más y más evidencias. Este año, en 2022, se cumplen ya 40 años de la llegada de los refugiados guatemaltecos a Chiapas, México. Y esta situación, bueno, es este año cuando se cumplen estos 40 años, en donde hemos visto que lo que había hace 40 años, que era una hambruna, que ahora se ha convertido 40 años después en una epidemia de diabetes e hipertensión para los sobrevivientes y sobre todo para aquellos que eran niños o que nacieron en este proceso. Hemos visto cómo en estos niños que además estuvieron sometidos a un estrés alimentario nutricional y además y que recibieron alimentos que no eran los más adecuados y muchas veces hubo una suspensión de la lactancia, tuvieron una programación metabólica que ahora pues presentan cambios en sus epigenéticos que los exponen precisamente a una inusitada alta prevalencia de diabetes e hipertensión. Diabetes que además es muy severa y que generalmente no cursa por haber, los diabéticos jamás fueron obesos. Entonces, esto muestra claramente la relación que tiene su diabetes actual, diabetes tipo 2, con la programación metabólica dada precisamente cuando eran pequeños. Esto la documentación de esto que lo estamos haciendo, que va a llevar algún tiempo, nos va a permitir pensar también ver que cualquier acción humanitaria debe tener en cuenta no solamente el futuro inmediato, sino también, como hablábamos de la violencia, las consecuencias tardías. Y las consecuencias tardías pueden ser enfermedades crónicas. Esto también se vio con la hambruna en Holanda hace muchos años en la Segunda Guerra Mundial, o se vio también inclusive con la guerra de Biafra,
donde sabemos que ahora que la parte del sur de Nigeria, donde era este territorio donde se intentaba crear la República de Biafra, es actualmente una zona que tiene una muy alta prevalencia de diabetes y hipertensión. A los organismos internacionales también preocupa actualmente el acceso, no solamente el acceso a los alimentos en general, sino el acceso a alimentos que han sido distribuidos por las agencias internacionales. Hay una advertencia precisamente de que tanto el cambio climático como la pandemia por COVID-19 y ahora el recrudecimiento de guerras en varias partes del país y la nueva guerra en Ucrania, pues generan situaciones de muy alto riesgo alimentario. Y en este riesgo alimentario, pues podemos señalar que una de las formas para aminorar sus efectos es precisamente la protección de la lactancia. En cualquier situación de desastre, los niños que van a estar más protegidos son los niños que son amamantados. IFAN también pues, ha expresado de manera reiterada su tristeza y su indignación por la cantidad de niños y niñas que mueren y por el sufrimiento que todos ellos han experimentado en todas estas guerras. Y son imágenes precisamente de los últimos ataques en Gaza, en donde los niños han sido blanco precisamente de este tipo de misiles y de bombardeos. Esto está ocurriendo también en Ucrania, sigue ocurriendo en Yemen, en todas partes. Es increíble que estamos viviendo. Ellos sí pueden ser una semilla de esperanza, pero no dejemos que su muerte se convierta también en semillas de amargura, de venganza y de nuevos conflictos. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo la presentación de Marcos. Quiero comentarles que en el chat posteé el artículo del documento que Marcos quiere que revisemos de alimentación en emergencias y también posteamos algunas de nuestras redes para que tengan contacto con nosotros. Y no sé si hay alguna pregunta o comentario. No tenemos dudas en el chat. Quiero pedirles los que puedan habilitar su cámara o alguien que tenga una pregunta, tienen habilitado su micrófono para hacer las consultas con Marcos. Muy buenas tardes, Marcos. Aló, buenas tardes. Hola, Max. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Max? Mucho gusto. Mucho gusto. Igualmente. Marcos, las propias agencias internacionales, ¿cuál es el papel de incorporación en el uso de estos 10 pasos en situaciones de emergencia? Porque desde mi punto de vista, es muy importante que las agencias internacionales, la Cruz Roja, la Media Luna Roja, o sea, todas las agencias estén bien sintonizadas con respecto a estos 10 pasos. Sí, mira, en realidad los documentos son lineamientos. ¿Cuál es tu opinión? Sí, gracias. Ya, los 10 pasos los formulamos como una forma sucinta de poder hacer más accesibles y más rápidos los lineamientos internacionales para la alimentación infantil del niño pequeño. El documento al cual deberían adherirse los organismos internacionales son estos lineamientos, que de manera formal se han adherido a ellos, pero que se ha visto recurrentemente por la forma en la cual se han suscitado los desastres y donde se requiere una gran coordinación entre una multitud de actores, tanto locales como internacionales. Muchas veces falla esta operacionalización, falla precisamente que toda la población, que todos los agentes que están involucrados en una atención de emergencia conozcan estos lineamientos. A veces la misma prensa no conoce estos lineamientos y desde la prensa también se promueve el llamado para donación de alimentos
infantiles y biberones. Entonces, cuando ya los alimentos están ahí, es muy difícil que no se haga algo con ellos. En el caso de México, hemos promovido que inclusive si llega a fórmulas, estas las convirtamos, como es leche, en bebidas calientes para las madres, para niños mayores, pero muchas veces representan un problema. Sería siempre mucho menos complicado que este tipo de productos no llegaran. Se requiere primero que haya, bueno, ya hay esta adhesión de organismos internacionales, pero sigue habiendo problemas en su operacionalización. Lo hemos visto con la guerra en Ucrania recientemente y con las demás guerras, donde con mucha frecuencia IFAN, sobre todo, denuncia este tipo de acciones que llegan donaciones no solicitadas, sobre todo de compañías. En el caso de México hemos tenido casos recurrentes. Hay que destacar aquí que en el caso de México y en otros países, la Liga de la Leche ha hecho acciones maravillosas también. No solamente ha participado con IPAN para el monitoreo de estas acciones y han capacitado al personal y han apoyado a las mujeres para que puedan amamantar y han elaborado también materiales educativos. Yo felicito mucho esto y ojalá pase en otros países. Pero creo que tenemos que seguir insistiendo. Sería deseable que de la misma manera que se ha desarrollado un código nacional en cada país, también se desarrollen lineamientos nacionales en